Ahora, implementar estas medidas tienen un costo elevado. En realidad no es que tiene un costo, tiene un esfuerzo más que costo. El ser humano es quien muchas veces lleva los problemas para cualquier producción. Y un riesgo grande porque todo el tiempo hay necesidad de que distintas gentes entren en la granja, garantizar que estemos creando una barrera para que los virus, las bacterias estén fuera de la granja y no dentro. Qué interesante poder conversar en este podcast de Cedrovet con los protagonistas de la Feria Alimenta 2025. Nos encontramos con Felipe Carón. Él es uno de los conferencistas que ha llegado a Santa Cruz desde Brasil. Es médico veterinario, profesor en la Universidad Federal de Paraná. Tiene maestría en ciencias veterinarias y doctorado en biotecnología. Sus áreas de especialidad incluyen microbiología veterinaria, vacunología, inmunología, sanidad aviar, bioseguridad, interrelación entre nutrición e inmunidad, anatomía intestinal e inmunidad local. Bienvenido, Felipe, a este podcast y gracias por aceptar conversar con nosotros para sacar de este entorno la información que es tan importante para el sector productivo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos por favor cuál ha sido el tema central de su exposición en esta Feria Alimenta. Sí, el tema central es un reto actual de Sudamérica e incluso de Bolivia, que son enfermedades en la producción de pollo. Esas enfermedades involucradas con la salud del animal y muchas veces con la mortalidad que se aumenta desde la primera semana de vida y tiene que ver principalmente con dos enfermedades. Una fue enfermedad de Gumboro y la otra llama-se bronquitis infecciosa de las gallinas. Son dos enfermedades y se perciben muchas veces interrelacionadas en el campo. Entonces el tema central fue hablar de cómo estas cosas están cambiando a lo largo del tiempo, la realidad de Sudamérica y incluso de Bolivia y las herramientas al final que tenemos probado para mejorar la condición de producción y la salud de las aves. ¿Cuánto, en qué porcentaje están afectando estas enfermedades a la producción avícola en el caso de Santa Cruz? Bueno, yo puedo hablar de Santa Cruz, de la empresa que yo conozco acá, que es Sofía, ¿no? Entonces, no conozco todas las empresas de Santa Cruz, pero hoy es un tema que muchas granjas, es difícil imaginar una granja que no tenga la posibilidad de tener este tipo de problema. Y la realidad de eso es porque 100% de los animales que van a estas granjas están vacunados para estas dos enfermedades. Al primer día de vida normalmente. Ya al primer día, antes que llegue a la granja, en la planta de incubación, ya reciben estas dos vacunas. Vacuna para Gumboro y vacuna para bronquitis. Si preguntamos por qué aplicamos una vacuna, es porque hay el riesgo del problema. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de riesgo? 100%. Porque todas las aves son vacunadas para evitar que esto ocurra. Entonces, la realidad de vacunación es de siempre, no es ahora, siempre se ha hecho, pero están ocurriendo escapes, están ocurriendo situaciones donde ya no sirve las cosas que estamos haciendo con los productos o procesos que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo evalúa usted el control que se hacen en las granjas para evitar estas enfermedades? El control de la granja pasa por varias etapas, ¿no? No se puede hablar de una estrategia simplemente. Siempre hablamos de análisis de riesgo. Para cualquier tipo de producción, y de pollo no es distinto, el análisis de riesgo es entender cuál es el peso de cada procedimiento que se debe cumplir y está involucrado con la estructura de la granja. Por ejemplo, acá en Santa Cruz, se toma banho, se una ducha y cambia de ropa para entrar en una planta de producción de pollo. Se cambia el calzado, se pone un cubre calzado, se limpia las manos, se pone alcohol gel, se utiliza eficiencia total en la condición ambiental, calidad de agua. Todo eso hace parte de la prevención. Todo eso, junto con las vacunas, genera el monto total do que es el resultado de protección. O sea, no es simplemente la vacuna, sino todos los procedimientos involucrados con la crianza
procedimientos que nosotros cumplimos. Y que tiene que ver más con el ser humano, porque es el ser humano el que se convierte como en una amenaza para los pollitos. Sí, el ser humano es quien muchas veces lleva los problemas para cualquier producción. ¿Y por qué el ser humano? Porque la producción depende de gente. Entonces, hay gente que vive en la granja, que tiene que cumplir con ciertos reglamentos. Hay gente que va a visitar la granja porque es técnico de la empresa. Hay gente que va a llevar alimento a la granja. Hay gente que va a cargar pollo. Hay gente que va a hacer manutención de algo. O sea, es un riesgo grande porque todo el tiempo hay necesidad de que distintas gentes entren en la granja y cada una de ellas tiene que cumplir con los mismos procedimientos. Los procedimientos llaman-se bioseguridad, garantizar que estemos creando una barrera para que los virus, las bacterias estén fuera de la granja y no dentro. ¿Cuáles son las medidas y las acciones que se llevan adelante en el continente para optimizar, para mejorar la producción avícola en general? Bueno, en ¿Cuáles son general, las buenas prácticas? buenas prácticas hoy se habla mucho de bienestar animal, ¿no? Pues hablar de bienestar animal es como hablar de calidad de procedimientos. ¿Por qué? Porque una ave tiene un potencial de ganancia de peso muy grande. La genética nos ha entregado eso. La nutrición nos brinda eso. Con este potencial, si brindamos las condiciones ideales, el animal consigue convertir es decir, transformar maíz y soya en carne, en una velocidad increíble y naturalmente, en una comida saludable. Pero para eso tiene que tener buenas condiciones. ¿Cuáles son las buenas condiciones? Una caseta, o sea, un galpón de pollo con calidad de aire, con calidad de agua, con una cama, piso que vive de la mejor calidad, los equipamientos bien arreglados, la velocidad de aire, la temperatura que está dentro, la humedad, todo eso hace parte. Y eso, si una persona que es leiga y no trabaja con eso, no es del ramo, puede se acordar de, por ejemplo, el hecho que tuvimos de COVID, ¿no? ¿Qué decía ese COVID? Que teníamos que respetar el básico, hacer lavado de manos, pasar alcohol, estar tranquilo, no tener otras enfermedades, comer bien, dormir bien, es lo mismo. O sea, brindar la ave con la posibilidad de que esté viviendo bien, después de eso, siguen las vacunas para evitar que los problemas entren. Pero es lo mínimo que tiene que hacer. Las reglas básicas son esas. Ahora, implementar estas medidas tienen un costo elevado. En realidad no es que tiene un costo, tiene un esfuerzo, más que costo. Si usted imagina una granja que está en malas condiciones o una empresa y quiere mejorar, al momento que decide mejorar, muchas cosas no tienen costo, son puro esfuerzo. Hablamos mucho de organización, limpieza. Todo eso es costo cero. ¿Y qué significa eso? Es un ambiente mejor. Fuera del galpón, dentro del galpón, se cumple con eso sin costo. Después que eso se va avanzando, empiezan algunas medidas que exigen un poco de inversión, pero nunca son inversiones muy caras, no son. Son procedimientos que nos piden mucho esfuerzo inicialmente. Y el resultado es muy bueno. Después que empezamos a hacer, ya el camino está más fácil. Entonces hay que empezar para que el futuro sea un camino automático, que sea automático para la persona. Según su experiencia y su conocimiento, ¿cuáles son los errores más comunes que usted encuentra en las granjas que se deberían evitar para poder mejorar la producción? Bueno, en crianza de pollos hay que tener un cuidado muy grande con contaminación que viene de afuera. Entonces los grandes errores, para mí los principales, están involucrados con flujo. Los flujos de las cosas y de la gente. Se perciben muchos errores porque la persona no entiende que es importante respetar un flujo de que entra de un sitio a otro, no puede volver porque hay una área limpia, hay una área sucia, hay una área antes de la ducha, hay una área después de la ducha, hay una área después del cambio de calzado, una área antes del cambio de calzado. Entonces hay muchos errores de flujo. Las personas a veces no consiguen comprender la importancia que es garantizar este flujo, porque si llega a un pollito de 5 días de edad,
Imagina, este pollito no tiene condiciones de defensa muy fuertes. Hay que tener nuestra ayuda. Y nuestra ayuda es crear este ambiente respetando eso. Entonces, este es un error. Después de eso, hay otras condiciones, no sé si podemos llamar de errores, pero son consecuencias de los sistemas de crianza, donde a veces la materia prima no es la mejor, o sea, el maíz que se utiliza, la soya, no es lo mejor, la agua no es la agua como queremos utilizar, no hay la sanitización ideal, pero no porque hay un error, porque a veces no hay la condición para cambiar eso en este momento. Lo importante es tener un proyecto para el futuro y cambiar a medida que se pueda cambiar. ¿Qué le diría usted a los jóvenes, a las nuevas generaciones que se están formando como veterinarios y que ven en esta especialización que tienen ustedes como su futuro, como el área en el que ellos quieren especializarse para trabajar? Ajá. Mire, yo pienso que en mi experiencia hablar de eso, como yo estoy en el campo hace 33 años y en la universidad hace casi 30 años, viviendo con jóvenes, esta es una cosa muy fácil de imaginar. Primera cosa, los jóvenes tienen que tener motivación. Motivación. Y la motivación para trabajar con pollo es lo que, cuando yo pregunto, y eso es fácil de entender, ¿no? ¿Qué le gusta? Imagina un joven de 17 años, 18, que llega a la universidad y yo pregunto a él, ¿por qué está acá usted? ¿Qué le gusta? La respuesta automática, me le gustan los animales. Le gusta el perro, el gato, el cerdo, el pollo, puede ser. Y le digo a ellos, están equivocados, hay que cambiar. Estamos acá hablando de producción, hablando de animales, porque nos gusta la gente. Entonces la regla o la recomendación que yo puedo dar, hay que gustar de gente, mucho. Quien trabaja con animales, trabaja porque le gusta gente, porque gente va a comer esos animales, gente va a hacer el manejo ideal, gente va a cuidar, gente va a dar cariño, gente va a se importar con ese animal. Cuando nos importamos con algo, ponemos adentro. Importar es poner adentro. Entonces, me importa lo que pasa. La recomendación para las personas es que muchas veces se mira un futuro que tiene que pasar un tiempo para llegar. No se llega a un año. No se entra a un ejército como general. Se entra a un ejército como soldado raso, ¿no? Hay que entrar como soldado raso y trabajar para se tornar un general. Y eso es poner en práctica la cosa más importante, que es gustar de gente. Y después es automático gustar de animales, automático. Bien, Felipe, muchas gracias por participar del podcast de Cedroved aquí en el marco de la Feria Alimenta. ¿Qué le parece la cabina que se ha armado para el No, espacio? muy bueno, le felicito por eso, un ambiente muy hermoso y con la posibilidad de compartir ideas, esto es muy bueno, muy bueno. Gracias, Felipe, un gusto No. conversar con usted. Gracias a ustedes.